Cuando me enteré que se iba a hacer otra película de Dune, dije... Luego cuando supe que la iba a dirigir Denis Villeneuve, dije... Aunque por dentro de mí siempre he sentido como un... No, hombre, es que la elocuencia para expresar mis sentimientos hoy está bárbara. Hola, ¿cómo están, gente? Espero que muy bien. Como saben, hoy vamos a hablar de Dune, esta película que hace ya algunos meses estrenó su primer tráiler y causó mucho revuelo, mucha controversia, muchos comentarios, tanto a favor por gente que espera mucho de ella, además porque está hecha por uno de los directores más importantes contemporáneos, y además porque está protagonizada que por el Timoteo y que por un reparto muy grande. Pero también están aquellas personas que desconfían que esta vaya a ser una buena película dados sus antecedentes. Y no me refiero solo a la de David Lynch, sino a las anteriores, o las que pudieron ser las anteriores, entre las cuales la más famosa, esta tipo leyenda pero historia real en la que Alejandro Jodorowsky quería hacer Dune y se presumía además como que iba a ser la película más importante de toda la historia del cine. Vamos a hablar de esta versión, vamos a hablar también de la versión de David Lynch y vamos a dar nuestros pronósticos sobre la nueva adaptación de Villeneuve. Creo que lo pronuncié bien, siempre tengo esa duda. Pero bueno, empecemos. Si le preguntas a algún fanático de la ciencia ficción cuál sería el libro más importante de este género, las respuestas van a ser varias, pero uno de los títulos más repetidos sin duda sería Dune, una novela que Frank Herbert publicó en 1965 y se hizo tan icónica que hay personas que la consideran algo así como la Biblia de la ciencia ficción. Y bueno, nos presenta este universo que está en su mayoría gobernado por casas nobles y en el cual hay una especie de sustancia llamada melang o especia, que no solo es el principal y más valioso recurso de la galaxia, sino que al consumirlo ayuda al individuo a trascender su conciencia al punto de poder incluso viajar sin necesidad de moverse. Este, como les digo, es un recurso muy cotizado porque de hecho se da solo en un planeta llamado Arrakis, o también, menos formalmente, Dune. Un planeta habitado por gusanos gigantes, pero también por una especie inteligente llamada los Fremen. La historia tiene como protagonista a Paul Atreides, el personaje que era Timothy, y es una especie de mesías que está destinado a liberar al pueblo de los Fremen y enfrentar a una de las casas enemigas, los Harkonnen. Esta es una historia que ha inspirado y servido de base para otras mega conocidas como Star Wars, por ejemplo, y es que no solamente es una historia fantástica y emocionante, sino que exploraba dudas filosóficas, existenciales, referencias a situaciones políticas y todo esto que, bueno, termina consagrando a una obra como de culto. Ustedes saben que cuando esto pasa, Hollywood no pierde oportunidad de ganar su dinerito, entonces al poco tiempo decidió buscar la manera de hacer la adaptación al cine. Lo que no se sabía en ese entonces era lo difícil que sería poder adaptar Dune, y es que parece que sistemáticamente el universo o el destino o lo que sea conspiraba para que Dune no se hiciera, o si se hacía, que saliera muy mal. Entonces ya algunos hasta estaban diciendo que era una película imposible de hacer. Había algunos que decían que tenía como una especie de maldición y todo esto. Y es que la primera persona que lo intentó fue Arthur Jacobs, productor del Planeta de los Simios. Ya tenían prácticamente todo. El proyecto se le había encomendado a David Lean, pero siempre tuvieron complicaciones. Se fue postergando el rodaje por X o Y razones, hasta que de plano se canceló porque el propio director murió. Ustedes dirán, bueno, es cine. Son cosas que pasan. ¿Qué se le va a hacer? Es cosa de buscar otro director. Pero lo que no sabían es que el próximo director los buscaría a ellos primero. Y es que del otro lado del mundo, en París para ser más específicos, el director chileno Alejandro Jodorowsky estaba estrenando con mucho éxito su más reciente película, La Montaña Sagrada. Un clásico del cine independiente, incluso hasta del surrealismo, estaba teniendo muchísimo éxito, sobre todo en Francia, por lo cual Michel Sardou, un famoso financista de arte francés, propuso financiar la película que quisiera. La que quisiera, original, basada en un libro, basada en un cómic, lo que sea. ¿Se imaginan que esas cosas pasaran realmente? Que llegara un productor francés y te dijera, te produzco la película que quieras, básate en la historia que quieras, te consigo los derechos. ¿Ustedes en qué se basarían? Yo sinceramente no lo tengo claro. Tendría que pensarlo. Bueno, pues Jodorowsky dijo, quiero hacer Dune.
Hay un documental muy bueno que se llama Jodorowsky's Dune o el Dune de Jodorowsky, que de hecho está disponible aquí en YouTube. Se los voy a dejar en las tarjetas por si quieren ir a checarlo, pero si no, aquí lo vamos a resumir un poco porque la verdad es que es muy interesante. Y es que narra toda la travesía de este director armando justo el proyecto de lo que sería no solo su película más importante, sino, en sus palabras, la película más importante de la humanidad. Una película que elevaría la conciencia de la gente. Una de las lecturas más comunes sobre Dune es este paralelismo entre la especia con su capacidad pues de expandir la conciencia con el LSD, otra droga en este caso sí real, que en ese momento bueno estaba teniendo su auge total. Miren, eran los 60s y de hecho los creadores de esta sustancia sí traían un trip como mesiánico en el que decían que si todos los humanos consumiéramos cierta cantidad moderada de LSD expandiríamos la conciencia de la humanidad. Era un proyecto serio que sucedía por ese tiempo y bueno que Herbert sublima en Dune, y luego Jodorowsky, planeando su versión, dice es que esta película tiene que hacer justo eso, tenemos que expandir la conciencia de la gente que la vea. Lo siento Jodorowsky, La Rosa de Guadalupe ya tiene un video al respecto. Son drogas que estimulan por medio de sonidos. ¿Les enseño? Y bueno, como se lo tomó tan en serio a la hora de armar su crew, pues no eran eso, no eran jefes de departamento o colaboradores, sino que los llamaba guerreros espirituales. Entre los más destacados estuvieron Moebius, uno de los dibujantes más famosos de Francia, quien se encargó de conceptualizar el diseño de la película en un storyboard con todos los detalles. También estaba Dan O'Bannon, quien para entonces se encargaba de los efectos especiales de las películas de John Carpenter y se aventaría el reto de hacerlos de Dune. Además, Christopher Foss dibujó las naves y varios de los espacios arquitectónicos, pues su especialidad eran las tapas de libros de ciencia ficción. Jodorowsky estaba dispuesto a todo, muchos mencionan que era como una especie de mesías que los motivaba muy bien a todos los miembros del equipo, te digo que les llamaba incluso guerreros espirituales, y por esto mismo, pues ya pensando en el reparto, tendrían no que ser solamente guerreros espirituales, sino más que eso, y pues si él se asumía un poco como el mesías, ¿por qué no poner a su propio hijo a ser el protagonista? Y así lo hizo, puso Brontis a interpretar el papel de Paul. Y luego también para el reparto tenía contempladas, y no solo contempladas, sino que hasta confirmadas a varias personas del mundo, pues del espectáculo en general, del arte, del cine, de todo. Y como eran figuras tan grandes, pues no les importaba mucho una cantidad de dinero y todo esto. Entonces Jodorowsky se las tenía como que ingeniar con cada uno de ellos, a ver con qué llegarles, a ver qué ofrecerles para que pudieran estar en el proyecto. Por ejemplo, quería que el mismísimo Dalí interpretara al emperador supremo. Y entonces para aceptar puso un chorro de condiciones, entre las que incluían ser el actor mejor pagado de Hollywood y hasta incluir una jirafa en llamas en la película. Y bueno, todo se le aceptó. Luego también a Orson Welles lo quería para el Barón Harkonnen, este personaje que es muy obeso, entonces tiene aparatos antigravitacionales y solo flota, y Orson Welles ya estaba en una etapa de su vida en la que no quería actuar, entonces le dijo que no inmediatamente. Pero Jodorowsky fue más vivo porque sabía que a Welles si algo le gustaba era comer, entonces lo citó al mejor restaurante de París y le dijo que si aceptaba actuar le iba a contratar a ese chef para que le cocinara diario durante el rodaje. Y luego al que de plano no tuvo que convencer, pero sí que hubiera estado bien curioso de ver, es a Mick Jagger, que iba a hacer el papel de otro de los villanos, pero este dice luego que aceptó sin poner ninguna condición. Entonces ustedes deben de estar diciendo, ah caray, entonces este iba a ser el mejor crossover jamás visto por la humanidad, solamente después de el de Jimmy Neutron con los Padrinos Mágicos. Claro que sí. O probablemente el del próximo Spider-Man, pero no sé, ya veremos. No me decepciones. Pero espérense porque no es todo. Una película tiene que ser obviamente musicalizada, y si estamos hablando de una historia que tiene una especia que despierta la conciencia, que está muy basada en el LSD, pero además está dirigida por un surrealista, ¿quién mejor para musicalizar eso que Pink Floyd, quienes estaban justo terminando de mezclar el Dark Side of the Moon? Y se dice que al principio como que no le hacían mucho caso a Jodorowsky, hasta que empezó a explicarles todo su trip, toda su idea de una forma muy eufórica, y quedaron tan fascinados que propusieron hacer hasta todo un álbum conceptual.
Pero si creen que eso ya es demasiado, si ya están diciendo relájese, tranquilícese, es que es como cuando pedías permiso para salir, pero además que te prestaran el carro, pero además que te dieran dinero y tus papás te decían algo así como, ¿y su nieve de qué la quiere? Bueno, pues Jodorowsky la quiso de limón porque incluso decía que quería que durara hasta 12 horas. Entonces, como deberán de estarlo suponiendo, así es, no hubo un solo estudio que se arriesgara a financiar el proyecto de Jodorowsky. Y es curioso porque en el propio documental mencionan que varios estudios no tenían problema tanto en el presupuesto y que toda la conceptualización les fascinaba, pero que no les gustaba o que no confiaban en el director. F por Jodorowsky y su sueño de querer ser Dios. Y ahora, si es que hay una lección que aprender sobre esto, porque ya últimamente nos da mucho complejo de fábula infantil, pues es que, miren, una de las cosas que quería cambiar Jodorowsky era, por ejemplo, el final en el que a Paul lo mataban, pero entonces como que su alma, como que su conciencia se empezaba a elevar por la especia y se empezaba a conectar con todos los ahí presentes y entonces todos eran Paul y entonces ya todo el planeta era Paul y el planeta empezaba a elevar toda la conciencia del universo, básicamente. Y en su idea, al ver eso, haría una especie de ósmosis que elevaría la conciencia también de su audiencia. Y lo curioso, o un poco como el premio de consolación, es que aunque Dune no se realizó nunca, su propia carpeta de producción, el storyboard, toda la conceptualización, sí sirvió de inspiración para un montón de películas que salieron después. Entonces, como el propio Paul, el Dune de Jodorowsky, digámoslo así, trascendió a las otras obras y elevó de alguna manera la influencia en el cine de ciencia ficción. Además, los propios guerreros espirituales luego trabajaron en un montón de otras películas icónicas. Por ejemplo, H.R. Giger, quien conceptualizó el planeta de los Harkonnen, luego utilizó muchos de sus diseños para, por ejemplo, Alien, y así con muchas otras referencias que se hicieron desde la carpeta de producción de Dune. Bueno, y ustedes para este punto deben de estar diciendo Hera Ok, pero ¿eso qué tiene que ver con Timothée Chalamet? Y es que lo que yo quiero es que tengan dimensionado la gravedad del asunto, porque ya sería la segunda ocasión en que se intenta adaptar Dune y no se puede. O por lo menos hasta 1980, porque obviamente a Hollywood no le va a importar la de pechón causada a Alejandro Jodorowsky, pero sí le va a importar sacar mucho dinerito haciendo la versión en cine pues de uno de los libros más importantes de la ciencia ficción. Entonces, solamente necesitaban cambiar de director, buscar un director que les diera un poco de mayor confianza y eligieron a nada más y nada menos que David Lynch. Todo pintaba bien, digo, incluso el propio Jodorowsky dice que estaba bien nervioso porque si había alguien que podía hacer una mejor versión de Dune, definitivamente ese era David Lynch. Pero digo, afortunadamente para Jodorowsky, desafortunadamente para las distribuidoras y también para la audiencia, Dune fue un fracaso total. Y además no solo económico, sino que terminó siendo una muy mala película. Y habrá gente que diga, ay, ¿cómo te atreves a decir eso de una película de David Lynch? De seguro ni la entendiste. Y pues no. Carta contra el esnobismo, porque el propio David Lynch ha declarado una y otra vez que considera este su mayor fracaso cinematográfico y culpa directa e indirectamente a los estudios y a los productores que pues no le dieron libertad creativa, no le dejaron hacer su película como él quería. La conceptualización, salvo algunos casos, es realmente aburrida, sobre todo teniendo el precedente que se había armado el equipo de Jodorowsky. Los efectos especiales en muchos casos también son malos, se nota toda la mano de los productores, por tanto, a cortar la cinta, pero también de sobreexplicarla, porque entonces hay un chorro de voces en off sobreexplicativas y luego el final como que está demasiado apresurado, se siente todo como pegado a las prisas y ojo, hay varias versiones por lo mismo, pero ninguna es realmente un corte del director o lo que David Lynch hubiera querido, que al final de cuentas habría sido lo mismo que le hubiera pasado a Jodorowsky en caso de que la dejaran filmarla a él. La cosa es que entonces podríamos contarla como un fracaso. Yo creo que sí. Si el propio David Lynch la considera como un fracaso personal, bueno, ¿por qué no considerarla nosotros? Pero entonces ustedes dirán, es que ya no se puede hacer Dune, esa película de seguro está maldita o esa posible película está maldita y está destinada a ser mala.
Pues no lo sabemos amigos, porque ya hace algunos años el director canadiense Denis Villeneuve anunció que quiere hacer su propia versión de Dune. Entonces, a pesar de que el director siempre había querido esto, muchos nos impresionamos para bien con esta noticia porque bueno, ya definitivamente está probado su talento como director, pero además como director de ciencia ficción. Recordarán que antes dirigió Arrival y obvio Blade Runner 2049. Ahora, hasta la fecha, la película ya se estrenó en algunos festivales, ha tenido opiniones divididas, pero en general digamos que no tuvieron realmente complicaciones. Nunca escuché o leí que el director se quejara de la producción, de hecho se van a hacer 2 películas y como saben también es un gran elenco, también está Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Dave Bautista, bueno, infinidad. Miren, volvamos a lo que decíamos antes. Este sería ya el 4º intento. Promete que va a ser algo bueno por el director, por el reparto, porque no han habido grandes complicaciones. Pero bueno, habrá que esperar a verla y ahí nos daremos cuenta si al fin estamos ante la adaptación definitiva al cine o si seguiremos extrañando el haber tenido la versión de Jodorowsky. Aunque quién sabe, tal vez igual esa tampoco hubiera sido una buena versión. No podremos saberlo, así como no podremos saber si la próxima va a estar buena o no. Yo sí les confieso algo, sí tengo ahí como un presentimiento de que quizá no sea mala, pero quizá le gane lo hollywoodense por lo mismo de que no ha tenido problemas y todos los que intentaron hacer su versión tuvieron problemas. Pero no sé, no vamos a especular, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, nada, eso ya cuando salga la versión en cines estaremos seguramente aquí comentándola. Por lo pronto pónganme ustedes qué les pareció no solo este video sino la historia y si esperan ver la versión de Villeneuve, si tienen buen augurio, si no tanto, platíquenme aquí en los comentarios, ¿vale? Y sin más que decir, gente, como diría Porky, eso es todo por hoy. Gracias por llegar hasta esta parte del video, gracias por su atención. Ya saben que si me quieren ayudar un poco algorítmicamente, pues pueden compartir este video con sus amigos a través de sus redes sociales, o también si les ha gustado me pueden regalar un like. También si no les ha gustado pues puede ser un dislike, pero preferentemente que sean likes, ¿vale? Y pues nada, gente, los invito a que si no se han suscrito que lo hagan, que activen la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video. Y sin más que decir, ahora sí, yo los veo en el próximo, ¿sale? ¡Chao!